Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy es el 25º aniversario de la Operación Chavín de Huántar, que permitió la liberación de los rehenes que habían sido capturados en la residencia del embajador japonés por un comando terrorista del MRTA en 1996. Al cabo de 4 meses de cautiverio, un grupo de comandos de las 3 instituciones militares desalojaron esa casa, liberando a los rehenes. El día de hoy debía ser un día de conmemoración en la unanimidad del sacrificio y de los riesgos tomados por los comandos, sacrificio que significó la pérdida de 2 de ellos, los oficiales Valer y Jiménez. Sin embargo, han habido gestos politizados que han dado lugar a una polémica que hubiera sido mejor para todos, comenzando para la Fuerza Armada misma, evitar. Por otra parte, hoy se ha llevado a cabo un Consejo de Ministros descentralizado en la ciudad del Cusco. Aunque los temas principales tenían que ver con el alza de precios y con algunas demandas agrarias, una intervención del presidente Pedro Castillo habrá captado el mayor interés. Él ha anunciado que el gobierno está ya elaborando un proyecto de ley para que el Congreso apruebe bajo forma de ley, añadiendo a las elecciones del 2 de octubre una consulta ciudadana para saber si queremos que se cambie la Constitución o no. Por eso hemos invitado a 2 constitucionalistas que nos van a dar su punto de vista sobre si este anuncio corresponde a lo que la Constitución define que se debe respetar para ser modificada ella misma. Quiero también hacer mención a título liminar de unas declaraciones prestadas hoy por el jefe de la Dirección de la Policía contra el Terrorismo, el general Óscar Arriola, quien ha informado haberse capturado a un destacamento de grupos de narcoterroristas del VRAEM que venían a Lima y otras ciudades para matar periodistas, y también al exministro del Interior, Rubén Vargas, así como a una persona conocida porque ha sido un licenciado del Ejército que se ha pronunciado fuertemente sobre los temas del VRAEM, que es el alias Sacha. Tiene la mayor gravedad que se haya constituido un grupo de sicarios que iban a ser enviados para matar personalidades de la vida pública y también periodistas, de manera que esperaremos que la DIRCOTE proceda a facilitar que la Fiscalía investigue esto y se haga público lo que podemos conocer sobre este destacamento detenido, repito, por la DIRCOTE. Ahora sí, vamos a hablar sobre temas constitucionales primero, y para eso hemos invitado a 2 constitucionalistas, el doctor Luciano López por una parte y la doctora Beatriz Ramírez por otra. Señores constitucionalistas, buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, Fernando, Beatriz, un gusto estar con ustedes. Naturalmente queremos primero que todo conocer cómo reacciona ante el anuncio hecho por el presidente de la República desde el Cusco, es decir, la elaboración de un proyecto de ley para que el Congreso lo apruebe, convocando a una consulta popular el día de las elecciones, que ya está fijado y cuyo proceso está lanzado ya. Estamos en el proceso electoral, dentro de 5 meses y días votaremos por nuestros alcaldes y nuestros gobernadores regionales. La pregunta es, ¿qué prevé la Constitución, particularmente el artículo 206? Y, naturalmente, los textos que se han aprobado este año, justamente temiendo que hayan procedimientos irregulares. ¿Qué es lo que prevé la Constitución para ser cambiada? Es decir, ¿es viable aquello que el presidente está proponiendo o no? Señora Ramírez. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, Luciano. Bueno, yo diría que mi primera impresión es que al Ejecutivo se le ha puesto de moda tirarle todo el Congreso. Con lo de la castración frente a las violaciones, también tiene este proyecto de ley, y ahora para la constituyente también proyecto de ley. Parece que abdica su función de ejecutar, gobernar, y ahora todo es proyecto de ley. Pero menos mala, porque podría ser peor que eso, podría ser, entre las alternativas que hay para el tema, me parece que es la menos amenazante.
Bueno, es la única que le queda, para ser sinceros, ¿no? Ya lo explicará también Luciano, pero hay que decir que para reformar la Constitución el gobierno parece querer tomar el camino que siguió el presidente Vizcarra en el 2018. Es decir, mandar un proyecto de ley que sea aprobado en primera votación por el Congreso y que la segunda votación ya no sea en el Congreso, sino que pase a referéndum. Recordará a la población que nosotros fuimos a referéndum a votar por lo de la Junta Nacional de Justicia cuando pasó el escándalo de los hermanitos, y también votamos si no queríamos reelección de congresistas, y votamos, por ejemplo, si 2 cámaras en el Congreso, sí o no. Entonces parece Eran 4 reformas constitucionales, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo que ahora, en el sentido que ahora lo que se van a consultar el 2 de octubre, si es que se aprueba el proyecto de ley que anunció el presidente, es si queremos que cambien toda la Constitución. Tal cual, pero la reforma total de la Constitución puede aprobarse igual por ese procedimiento. Sin embargo, requeriría el primer voto dentro del Congreso, que creo que es lo que no va a pasar, salvo que alguien tenga un augurio diferente, ¿no? Sí, señor Luciano López, ¿cuál es su opinión sobre este anuncio? ¿Cómo reacciona el jurista que es usted ante lo que ha dicho el presidente Castillo hoy en el Cusco? Bueno, tengo una lectura jurídica y también una lectura política, porque es Sospechábamos que la tendría también, pero en fin, por lo pronto me limito a la parte constitucional. A la parte jurídica. La parte jurídica constitucional, bueno, efectivamente la Constitución establece que toda reforma va a tener que al menos pasar por el Congreso, y esto ha sido afianzado con esta ley que recientemente dictó el Congreso y estableció justamente eso. Entonces, el camino tendría que ser que presente el presidente el proyecto de ley, el contenido del texto sea justamente la convocatoria de una asamblea. Pero ahí viene el tema, porque en la línea de lo que mencionaba Beatriz, lo que tendría que añadir es que primero tiene que pasar la aduana de la Comisión de Constitución, porque este es un proyecto que necesariamente tiene que dictaminarse. Sí. Y puede ser que aborte el trámite en la propia Comisión de Constitución. Le pasó a Vizcarra, recuerden, ahorita que mencionaba Beatriz, efectivamente, recordemos que él planteó justamente un recorte de mandato, no sé si recuerdan, sí. Presentó el proyecto de reforma constitucional y abortó en la Comisión de Constitución, se archivó. Y eso está dentro de las facultades de la comisión que preside la señora Patricia Juárez. Ella podría decir, esto no pasa al Pleno, no tiene ni pies ni patas, no es además oportuno en estas circunstancias, además hay un proceso electoral que ya está lanzado, de manera que no se discutirá. Eso puede decidir. O sea, los miembros de la Comisión de Constitución que preside la señora Juárez, en realidad no es una decisión de ella. No, yo dije que presidía ella, no. Yo sé que no tiene poderes tan amplios, poderes tiene, pero no tan amplios. Exactamente. Entonces, creo que en pulcritud, en exactitud, va a tener que pasar primero por el trámite de Comisión de Constitución, porque es la comisión encargada de dictaminar una posibilidad que aborte allí, y si más bien pasa, porque la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución emiten un dictamen en mayoría y pasa para que pueda ser debatido en el Pleno, allí recién tenemos lo que acaba de mencionar Beatriz y estoy de acuerdo con ella. Es decir, la Constitución establece que requiere una mayoría legal del número de congresistas, lo cual significa, en castellano, 66 votos. ¿Tiene 66 votos? Entonces, incluso la propia ley que ha aprobado el Congreso recientemente dice que si logras esa mayoría, es la presidencia del Congreso, como ocurrió efectivamente en diciembre del 2018, la que remite el autógrafo al presidente para que el presidente sea el que convoque a la consulta popular. Pero como acabamos de ver, necesita pasar esos 2 estadios, ¿no? Primero la Comisión de Constitución y luego el debate en el Pleno, y si es que llega a tener los 66. Ahora, desde el punto de vista de nuestra legislación electoral, ¿es algo normativamente aceptable que se modifique el tenor del acto electoral introduciendo una consulta de ese tipo a 5 meses de que se produzca el acto electoral? Bueno, para mí sí, porque si hay la ley orgánica de elecciones generales y la ley 26.300, que es la que regula los derechos de participación ciudadana, referéndum, etcétera, justamente señala la posibilidad de que para poder ahorrar costos,
cuando existe una elección muy cercana, pueda justamente colgarse un procedimiento de referéndum. Hubo un antecedente, Fernando, fue el caso del movimiento de los fonavistas, no sé si recordarán. Sí, cómo no, sí, un referéndum. Los fonavistas y consiguieron su iniciativa legislativa de reforma, porque consiguieron su mínimo de firmas, ingresó al Parlamento, no les aprobaron el voto, completaron el resto para hacer una consulta popular, lo lograron y se hizo conjuntamente con las elecciones municipales y regionales del año 2010. Pero ¿cuánto tiempo antes se decide que haya un referéndum el día de las elecciones municipales y regionales? Es que eso va a depender de si el Parlamento le da prioridad y pasa los dos trámites que acabamos de comentar. Que pase en la Comisión de Constitución, que se debate en el Pleno, se agende en el Pleno y pase. Y eso pueda ocurrir en el corto tiempo antes de las elecciones del 2 de octubre del 2022, que ya están muy próximas, ¿no? Hemos comprendido su punto de vista jurídico, vamos a escuchar a su colega y después regresamos con usted para conocer su punto de vista político, después que lo ha anunciado, usted mismo. Señora Ramírez, ¿qué nos dice usted sobre lo que acaba de oír del doctor López? Porque sorprende que un proceso electoral que ya está lanzado dentro de 5 meses, ha sido convocado hace ya varios meses, hay ahora procedimiento para que los partidos elijan internamente a sus candidatos, etcétera, de pronto se irrumpa con una consulta más ese mismo día, que se modifique la cédula o que se creen nuevas cédulas para añadir. ¿Cómo ve usted la posibilidad desde el punto de vista de nuestra legislación electoral? Coincido con la lectura de Luciano, porque en realidad serían dos procesos distintos, Fernando. Una cosa es el proceso electoral, que está sujeto a sus reglas. Lo que no podrías hacer es meter una candidatura o cambiar una regla fuera del plazo, pero lo único que se está haciendo es añadirle otro proceso, que es el proceso de referéndum. Lo único que se está haciendo, pero le parece poco, es otro voto. Es otro voto, es otra... Pero jurídicamente es otro proceso, Fernando. Lo único que se está haciendo es añadir por economía el momento en el que se va a realizar. Pero no es que se está cambiando el proceso electoral en sí mismo. O sea, podríamos tener 2 elecciones. La pregunta es, ¿queremos invertir los millones de soles que cuesta tener 2 elecciones consecutivamente? Porque podríamos tenerlos. En jurídicamente estricto, podríamos tener 2 procesos diferentes. Preguntémosle a la población en la mañana luego de ampliación de noticias, como suelen hacer en las mañanas, si quieren ir a votar 2 veces. No, pero mañana es sábado, ¿eh? Tendrá que ser el lunes. El lunes podemos preguntarle a la población. Y yo creo que no van a querer ir a votar 2 veces. Entonces, justamente por eso es que se suele hacer esto de pegar, ¿no? De acuerdo, pero entonces, ¿a usted le parece, desde el punto de vista de los plazos, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, aceptable? Ahora bien, ¿usted está de acuerdo que el procedimiento inevitable es un dictamen primero de la Comisión de Constitución? Difícilmente será algo rápido, me imagino que los consultarán a ustedes o a otros constitucionalistas, habrá que tomar en cuenta esas opiniones, y habrá un debate ahí que difícilmente puede ser resuelto rápidamente, estamos ante una decisión mayor, ¿no? Tal cual, yo creo, además por lo adelantado en mi primera intervención, que esto no va a ser aprobado. O sea, y por eso creo que es demagógico el anuncio, Fernando, más allá de si yo no estoy de acuerdo con el anuncio de la nueva Constitución. O sea, a mí lo que me da realmente molestia es que, igual que con el tema de la castración química, lo demagógico es anunciar proyectos. Cuando es obvio que esto no va a ser aprobado, al menos a mí me parece que no tienen ni siquiera las condiciones para pasar de la instancia de la Comisión de Constitución. O sea, otras propuestas de reforma constitucional se han quedado en comisión. Y esta no parece correr la mejor suerte porque ya el Congreso ha anunciado por dónde va su correlación de fuerzas respecto a las modificaciones constitucionales totales. Entonces creo que querer apaciguar el problema con ese discurso, digamos, el Ejecutivo quiere agotar el camino, bueno, que lo haga, pero también que sinceres las posibilidades de éxito que tiene, ¿no? Apaciguar, yo no veo mucho que haya la voluntad de hacerlo, ¿eh? Es un trapo rojo en cualquier circunstancia. Creo que quiere pasarle la responsabilidad al Congreso, ese es mi punto, Fernando. O sea, creo que lo que quiere es decir, yo lo intenté, vayan a incendiar al Congreso, que es el que no quiere cambiar la Constitución. Creo que esa es un poco la lectura política que le daría yo.
Doctor López, en todo caso parece que han escogido muy bien ustedes su disciplina dentro del derecho, porque el derecho constitucional, el cambio de la Constitución, según algunos, es el sueño del pueblo. Hay un clamor popular. ¿Verdaderamente ustedes constitucionalistas sienten eso? Que el clamor de las amas de casa que van a comprar o de los productores agropecuarios que hemos visto en el Cusco y antes en Junín es cambiemos la Constitución para poder salir de la pobreza. ¿Eso es así? Desde el punto de vista político, me da la impresión que no. Porque tenemos, desde el 15 de marzo del 2020, estamos con esta crisis económica derivada de la pandemia. Ahora estamos saliendo de la pandemia y esta guerra de Rusia y Ucrania que impacta directamente la economía, y la inestabilidad política es lo que intensifica esa crisis. Entonces, definitivamente, lo que está haciendo el señor Castillo, desde un punto de vista político, para mí es plegarse, ser prácticamente el siamés del señor Cerrón, y entonces tratar de arrinconar efectivamente al Parlamento para decir, bueno, la solución a todos los males es una nueva constitución, es arrinconar al Congreso con ese tema. Sí es cierto de que definitivamente desde el punto de vista de reformas políticas, muchas cosas se pueden y se deben hacer, porque esas sí son las que nos tienen hace 5 años enganchados en un problema de caos político que nos ha traído a estas circunstancias. ¿Cuáles son esas cosas que nos tienen enganchados, señor López? Para mí, por ejemplo, hay que ver básicamente en estas relaciones de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que el tema de lo que es la moción de censura, lo que es la cuestión de confianza, lo que es la disolución del Parlamento, de la vacancia por incapacidad moral, el juicio político al presidente de la República, el estatuto del congresista, la representación genuina que se pueda lograr, son justamente los temas álgidos que sí requieren una reforma, porque vuelvo a repetir, estamos a merced de la clase política que en el Parlamento o en el Ejecutivo, perdónenme, pero ven al Estado como un botín, y sobre todo este gobierno. Entonces, definitivamente son reformas que sí se tienen que hacer, pero una reforma total, yo no veo que exista un momento constituyente ni un interés de la población, porque el quehacer está más en el cómo sobrevivir a esta crisis económica agravada por la pandemia. Ese es el punto de vista que tengo sobre el tema. Doctora Ramírez, su opinión sobre este punto. ¿Hay un clamor popular para cambiar la Constitución o es que ustedes, que son constitucionalistas, tienen una percepción de eso diferente que la de las amas de casa y la de los consumidores? Nosotros estamos de moda gracias a la clase política, más que me parece por el clamor de la ciudadanía. Yo sigo la línea de Luciano y le añado un tema de reforma, que además coincidimos Luciano y yo desde hace mucho. Reforma constitucional para la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Allá es un problemón que arrastramos desde hace años, la politización y las repartijas que hay para elegir al máximo órgano de control político y jurídico de nuestro país. Y varios de los problemas que arrastramos también es porque el órgano al que le damos la última palabra de nuestro sistema constitucional siempre se pone en disputa y no podemos renovar porque en vez de elegir los buenos cuadros, todo el mundo está eligiendo a la persona que le podría hacer más funcional a sus intereses. Entonces, cambiar el sistema de elección es una cosa que requiere una reforma constitucional. Yo también soy de la idea de que podemos hacer una lista, seguramente varios colegas y cada uno tendrá su lista de qué cosas ameritan reforma constitucional y si el Congreso quisiera, realmente pudiera, y le interesara de verdad, priorizar. Pero por eso es que me vaticinio de este proyecto del presidente Castillo es malo, porque si ni siquiera hemos podido centrar el debate en la cuestión de confianza y disolución del Congreso, que ya está mandada por este Ejecutivo hace más de medio año y no le dan pelota a su proyecto de ley, entonces imagínese, Fernando, si vamos a lograr que se tomen temas de trascendencia, no lo logramos, ¿qué pelota le van a dar a este proyecto de ley, ¿no? Ok, vamos a ver eso de la pelota, pero sobre el Tribunal Constitucional que ha mencionado usted, hoy hemos tomado conocimiento de una sentencia declarando que ha sido nula una decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones que prohibió la inscripción de los candidatos a Lima para el Congreso del Partido Popular Cristiano por razones de horario. El horario era hasta las 8 de la noche, pero ellos quisieron inscribir a sus candidatos a las 9:35.
y el TC ha sentenciado, con 4 votos, que no se difundió el horario de una manera clara, de una manera correcta, de manera que se debió priorizar el derecho a la participación popular y no la rigidez, o en fin, el formalismo de una hora que, repito, no se anunció bien. Quisiera que me digan si estamos ante una nueva, digamos, fricción entre dos instituciones del Estado, como es el Tribunal Constitucional por una parte y el Jurado Nacional de Elecciones por otro. Nos lo contestan después de una breve pausa, por favor. Estamos conversando con 2 constitucionalistas, el doctor Luciano López y la doctora Beatriz Ramírez, que nos han explicado el procedimiento que inevitablemente tendrá que pasar el proyecto de ley que el gobierno ha anunciado que presentará para ser aprobado en el Congreso, destinado a que se consulte cuando las elecciones municipales del 2 de octubre, municipales y regionales, si queremos que se cambie la Constitución. Y quedó planteada la pregunta sobre un tema completamente diferente que tiene que ver con una sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional, cuya modalidad de elección la señora Ramírez pretende mejorar, que se mejore. Y esta sentencia dice que el Jurado Nacional de Elecciones hizo mal en impedir que el PPC pueda inscribir fuera de hora sus candidatos congresales por Lima Metropolitana. Su opinión sobre esta sentencia del TC, doctor López. Bueno, no estoy de acuerdo con la posición mayoritaria. Esta además ha tenido un voto distinto de parte de la magistrada Marianela Ledesma. Pero los otros 4 sí, ¿no? De otros 4 sí, de los cuales uno con fundamento de votos, que es el doctor Eloy Espinosa. Es Eloy Espinosa, sí, pero correcto. La única que ha votado contra es la señora. La única que ha votado en contra. Ledesma, sí. Yo la verdad que me he leído todo el fallo y sobre todo me llamó muchísimo la atención la ponencia discrepante de la doctora Ledesma. A mí en lo personal me persuade. Primero porque efectivamente el Tribunal Constitucional ya tiene bastante jurisprudencia que decía que sobre casos de amparos electorales no debía alterarse absolutamente nada. Y en segundo lugar, porque como muy bien tú lo has mencionado, Fernando, el horario máximo que había establecido el jurado era hasta las 8 de la noche. Y no es un hecho controvertido que se presentó a las 9 y pico de la noche. La cuestión que dicen la posición mayoritaria es que no se publicó, y como no se publicó, bueno, entonces ya estuvo todo irregular, pero se basa en una constancia policial. Y eso, un amparo, es algo que requeriría de un mayor debate. Entonces, técnicamente, yo no estoy de acuerdo, pero lo que más me preocupa es que este pronunciamiento, que definitivamente es mucho después de terminadas las elecciones, como es evidente, deja ahí la pelota picando, porque la pelota de la responsabilidad de los vocales del Jurado Nacional de Elecciones. Porque en buena cuenta, este es un fallo que establece, guste o no, que hubo entonces una inconstitucionalidad, que más allá de las razones que yo sostengo que no estoy de acuerdo, me convence lo que dice la doctora Ledesma. Sin embargo, allí está la mesa servida para la responsabilidad de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, y eso me parece peligroso, porque justamente estamos en un contexto de tanta convulsión política, se cuestionó tanto al Jurado Nacional de Elecciones con este rollo del fraude y todas estas cosas, que definitivamente es una sentencia muy inoportuna como para pronunciarse sobre este tema, más allá de sus debilidades, que al menos para mí me parece que tiene, ¿no? Señora Ramírez, ¿su opinión sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional? En esta ocasión voy a discrepar un poco de Luciano. Yo creo que lo importante que debería tener claro la población es que ninguna zona de ejercicio del poder está exenta de control constitucional. El asunto es cuáles son los términos del control constitucional. Es decir, la palabra del Jurado Nacional de Elecciones puede estar sujeta a revisión. Puede estar sujeta a revisión en el fuero nacional, porque ya hemos visto que lo está, y vaya cuánto y cómo, ante la Corte Interamericana hace 2 semanas, preferible ni siquiera mencionar el tema en estas circunstancias, pero en el fuero interno, este fallo del... Sí. Me explico. El amparo electoral, así se llama, no es una cosa nueva. Tiene años. Siempre y cuando se respete un principio, creo que la línea jurisprudencial del TC no se habría cambiado. ¿Cuál es el principio que desde hace años se afirma en el amparo electoral?
que tú puedes darle la razón a la víctima, en este caso el Partido Popular Cristiano. Es decir, tú podrías señalar que se ha violado su derecho a la participación política porque se primó una norma de carácter reglamentario, por ejemplo. Lo que es relevante en un amparo electoral es que no se cruce una línea, y es que el calendario electoral no se modifica, es preclusivo, y por lo tanto no puedes ordenar que por reparar al PPC hay que hacer nuevas elecciones. Esa es una línea que el Tribunal Constitucional tiene establecida hace mucho tiempo. Sí. Inclusive cuando declara la violación de un derecho, cuando señala que, por ejemplo, se ha dado primacía a una norma, en este caso una disposición reglamentaria, sí, y encuentra que el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, ha hecho mal, hay cosas que no se pueden hacer. Y me parece que en eso este fallo no ha cruzado esa línea. Entonces, a mí no me parece mal el razonamiento de el derecho a la participación política debía haber tenido por parte del Jurado Nacional de Elecciones las mejores posibilidades de acción. Y eso significa que el día terminara a las 24 horas o a las 23:59 cuando se le pone hoy día 1, ¿no? Creo que era lo mejor. Y coincido también en que quizás el mecanismo de publicidad que tuvo el Jurado Nacional de Elecciones no fue el mejor. Sin embargo, que se declare que ha habido la violación de un derecho constitucional no debería, y en eso sí coincido con Luciano, no debería justificar por per se hoy día una campaña en contra de los miembros integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y pretendidamente encontrarles una responsabilidad que no hay, ¿no? Bueno, pero eso ya está en marcha, así que no se hagan muchas ilusiones, porque no es separable lo que es jurídico de lo que es político en nuestro país, y ustedes son los primeros que lo han puesto en evidencia. Muchas gracias, muy buenas noches, muy amables por habernos contribuido a que nos orientemos en un mundo que se complica y que necesita sobre todo racionalidad y serenidad. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual nos iremos hasta Canadá y ahí conversaremos con el politólogo Paolo Sosa, no ya para ver aspectos jurídicos e institucionales, sino políticos.